una joven blanca, huérfana, fue enviada como sirvienta a una aldea apache en pleno corazón del desierto americano. Nadie esperaba que sobreviviera, pero lo que ocurrió rompió todas las reglas y transformó su destino para siempre, porque allí, en medio de un mundo desconocido y salvaje, no fue tratada como esclava, sino como una reina. La llamaban Eleanor, aunque su madre, antes de morir de tuberculosis, solía decirle Lenny, como un susurro de ternura entre tanta desgracia. Tenía apenas 17 años cuando fue separada de su último refugio, el orfanato. No por adopción, sino por obligación. El hombre que se la llevó se hacía llamar Señor. Clark, un comerciante de pieles con conocidos en muchos territorios y enemigos en más de uno, le dijo que tenía un acuerdo con los apaches para enviarles ayuda a cambio de protección para sus caravanas. Ayuda que, en realidad, eran jóvenes sin familia a quienes usaban como sirvientes en los asentamientos indígenas. Eleanor no sabía a qué se enfrentaba. Había oído historias en voz baja. Los apaches eran crueles, salvajes, impacientes. Algunos decían que las mujeres blancas eran despojadas de todo y vendidas como botín de guerra. Otros contaban que eran asesinadas si no obedecían. Pero a Eleanor ya no le quedaba miedo. Lo había perdido cuando su madre murió, y su padre fue colgado por ladrón de ganado. El miedo era un lujo que no podía permitirse. El viaje duró 5 días. 5 días en carreta, comiendo frijoles fríos y durmiendo entre sacos de maíz. Cuando llegaron al borde de la Sierra Chiricahua, el sol caía como una espada sobre sus hombros. Allí, esperando bajo una roca gigante, estaban 3 jinetes con plumas en el cabello y miradas como cuchillos. Uno de ellos se adelantó. No dijo una palabra. Solo miró a Eleanor de arriba abajo y luego asintió. Ella apenas levantó la vista, pero bastó una fracción de segundo para grabar su rostro. Piel de cobre, ojos oscuros como la noche sin luna, mandíbula firme y cicatriz sobre la ceja derecha. Se llamaba Nashoba. Ese fue el comienzo. La aldea no era como Eleanor había imaginado. No había chozas de barro ni gritos de guerra. Era tranquila, ordenada. Las mujeres tejían al sol, los niños corrían entre cabras, y los hombres trabajaban en silencio. Pero lo más extraño era que nadie la trataba como una esclava. La llevaron con una mujer anciana, con arrugas como surcos en la tierra. Le dijeron que era su guía. Ella la observó largo rato antes de hablar. Su nombre era Huichapi. Le explicó que su tarea no era servir, sino aprender. Aprender su lengua, sus costumbres, su ritmo. Al principio, Eleanor pensó que era una trampa. ¿Por qué enseñar algo a quien solo usarías para barrer? Pero cada día, mientras recogía agua del arroyo, tejía mantas o cocinaba sobre las piedras, notaba algo más. La forma en que las mujeres la miraban, no con desprecio, sino con curiosidad. Y Nashoba siempre estaba cerca. Nunca le hablaba directamente, pero aparecía cuando algo se complicaba. Una vez, cuando un niño se cayó al río y nadie sabía qué hacer, Eleanor se arrojó sin pensar. Lo sacó, tosiendo, con las faldas empapadas. Desde ese día, Nashoba empezó a hablarle, primero en su lengua, obligándola a entender. Luego, en fragmentos de inglés que había aprendido de prisioneros y comerciantes. Cada noche, después de la cena comunal, él se acercaba al fuego donde ella tejía y se sentaba en silencio. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos era distinto. No incómodo, era cálido. Pero no todos estaban conformes con su presencia. Al tercer mes, Eleanor fue llamada por el consejo de ancianos. Una mujer llamada Taya, sobrina del jefe, la acusaba de brujería. Decía que había embrujado a Nashoba, que lo había distraído de sus deberes como guerrero, que era peligrosa. Eleanor sintió por primera vez un nudo en el estómago. ¿Podían expulsarla? ¿Matarla? ¿Entregarla a los mexicanos? La tensión en la aldea crecía. Alguien comenzó a dejar marcas extrañas cerca de su tipi.
piedras apiladas en forma de cruz invertida, plumas negras, señales de advertencia. Y una noche, Eleanor despertó sobresaltada. Su tipi estaba ardiendo. El calor era insoportable. Las llamas lamían el aire con violencia y el humo llenaba los pulmones de Eleanor mientras salía a rastras de su tipi, tosiendo, apenas envuelta en una manta. El fuego crepitaba como si quisiera devorar no solo su hogar, sino todo lo que había construido allí. Aún confundida, se incorporó y miró a su alrededor. Varias figuras se habían reunido. Algunos observaban en silencio. Otros cuchicheaban entre dientes. Y entonces lo vio. Nashoba, corriendo hacia ella, con el rostro descompuesto por una emoción que jamás le había visto. Miedo. ¿Estás bien?, preguntó en su inglés tosco, sujetándola por los hombros. Eleanor asintió, aunque le temblaban las piernas. No sabía si era por el humo o por la verdad que empezaba a intuir. Alguien había querido hacerle daño. Esto no había sido un accidente. Wichapi llegó detrás, con un cuenco de barro lleno de una pasta espesa. Le aplicó la mezcla en los brazos quemados mientras le hablaba en voz baja en lengua apache, como un canto que intentaba calmarla. Pero Eleanor no podía concentrarse. Su tipi estaba destruido, sus ropas, sus mantas, su diario, todo reducido a cenizas. ¿Quién hizo esto?, susurró ella con la garganta áspera. Nashoba no respondió, pero su mirada recorrió la multitud, hasta detenerse en Taya. Ella no estaba escondida. De hecho, se mantenía al frente, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas visible en la comisura de sus labios. Eleanor entendió entonces que esa mujer no solo la despreciaba, quería borrarla. Esa noche fue trasladada al tipi de Wichapi. La anciana no permitió que durmiera sola. Mientras Eleanor se recostaba en una piel de oso, aún con el olor del humo pegado al cuerpo, Wichapi le contó una historia. En su juventud, una mujer blanca había llegado a la tribu, una misionera. Intentó cambiar las creencias del pueblo. Fracasó. Pero antes de marcharse, dejó semillas de conflicto que germinaron con el tiempo. Desde entonces, muchos desconfiaban de las mujeres blancas, incluso las más humildes. «Tienes que demostrar que no viniste a destruir», le dijo Wichapi mientras apagaba el fuego del centro. Pero Eleanor no quería solo demostrar, quería quedarse. Por primera vez en años había encontrado algo parecido a pertenencia, y aunque todo ardía, su voluntad no se había quebrado. Al día siguiente, Eleanor pidió permiso para reconstruir su tipi por sí sola. Algunos se burlaron, otros simplemente se alejaron. Pero Nashoba Number. Él apareció con 3 troncos sobre el hombro y una expresión indescifrable. «No estarás sola», le dijo. Durante días trabajaron juntos. Ella aprendía rápido cómo tensar el cuero, cómo colocar las varas en espiral, cómo evitar que el viento desarmara la estructura. No hablaban mucho, pero sus gestos decían más que 1000 palabras. Nashoba no era como los otros hombres que Eleanor había conocido. No imponía, no gritaba, y sin embargo, su presencia era poderosa. Una tarde, mientras colocaban las últimas piedras alrededor del tipi, Eleanor se cortó la mano con un cuchillo. Sangre brotó y ella soltó un grito. Nashoba la tomó del brazo con rapidez, y sin pensarlo, llevó su boca a la herida. No para besarla, sino para succionar la sangre y escupirla lejos. «Mala suerte dejar sangre en la tierra», explicó. Eleanor lo miró. No podía evitarlo. En ese momento, él parecía tan lejano y tan cercano al mismo tiempo. Un guerrero y, sin embargo, un hombre que cuidaba. Sus ojos se cruzaron por más de un instante, hasta que él apartó la mirada con una respiración contenida. Esa noche, soñó con él. Lo vio en una pradera, mirándola como si supiera quién era ella incluso antes de que se lo dijera. Despertó con el corazón acelerado y una certeza creciendo en el pecho. Algo entre ellos estaba cambiando. Pero en la aldea, los rumores crecían. Taya hablaba con otros guerreros. Algunos asentían, otros la evitaban. Wichapi le advirtió,
Quieren aislarte. No les gusta que Nashoba te mire así. ¿Así cómo?, preguntó Eleanor fingiendo ingenuidad. La anciana rió suavemente, pero no respondió. Solo le entregó un collar con una piedra roja en el centro. «Para proteger tu espíritu», dijo. Eleanor lo tomó. No creía en esas cosas, pero algo en su interior le decía que debía cuidarse. Y no tardó mucho en comprobar por qué. 2 noches después, Eleanor fue llamada al fuego del consejo. Nashoba no estaba. Taya sí. Y lo que iba a escucharse allí pondría a prueba no solo su lugar en la aldea, sino su propia vida. El círculo de fuego ardía con solemnidad. El humo ascendía en espirales lentas, mientras los ancianos y los guerreros de mayor rango tomaban asiento alrededor de las llamas. Eleanor avanzó despacio, sin entender del todo lo que iba a ocurrir, pero sintiendo que algo no estaba bien. Wichapi la acompañaba en silencio, como un escudo invisible. No estaba Nashoba. Esa fue la primera puñalada en el estómago. Su ausencia pesaba como un castigo no pronunciado. Pero Taya estaba ahí, con su mirada de serpiente y un rostro tranquilo que no coincidía con la tormenta que se avecinaba. Uno de los ancianos, Masca, levantó la mano y habló en lengua apache. Wichapi le tradujo en susurros. «Se te ha llamado porque hay dudas sobre tu presencia. Se dice que traes problemas, que has causado divisiones». Eleanor tragó saliva. Su primera reacción fue negarlo todo, defenderse. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Taya se levantó. Su figura delgada se recortaba contra el fuego, y su voz, aunque no alta, era afilada como una lanza. Desde que ella llegó, Nashoba ya no es el mismo. Ya no escucha, ya no lidera como antes. Y ahora sus ojos están nublados, dijo. Luego se giró hacia Eleanor y agregó: «¿Cuánto tiempo más hasta que lo lleves contigo? ¿Hasta que lo rompas, como otros blancos han roto a los nuestros?» Eleanor se quedó muda. Taya no hablaba por celos, o no solo por celos. Hablaba con rabia ancestral, con ese resentimiento profundo que no necesitaba lógica para hacerse oír. «Mi tipi fue incendiado», dijo Eleanor al fin, con la voz temblorosa pero firme. «¿Eso también fue mi culpa?» Silencio. Wichapi la tradujo. Algunos en el círculo intercambiaron miradas, otros agacharon la cabeza. Pero Taya sonrió. «Fuego llama a fuego», murmuró. «Cuando algo ajeno llega al bosque, el bosque responde». Era una metáfora, pero también una acusación velada, y todos lo entendieron. «Yo no vine a hacer daño», continuó Eleanor. «Vine porque no tenía nada, y aquí encontré algo por lo que vale la pena luchar. Pero no he obligado a nadie a aceptarme. Solo he trabajado, he servido y he aprendido». Sus palabras flotaron en el aire. Wichapi las repitió con un tono suave, casi maternal. La anciana no solo traducía, protegía. Fue entonces cuando Masca se puso de pie. Caminó lentamente hacia Eleanor y extendió la mano. Le ofrecía un trozo de cuero. En él había un dibujo, una espiral que se entrelazaba con una rama de pino. Eleanor lo sostuvo sin entender, y Wichapi explicó: «Es un voto de prueba. No te aceptan aún, pero tampoco te rechazan. Tendrás que demostrar tu valor, no con palabras, sino con actos». «¿Cómo?», preguntó Eleanor. «Deberás acompañar a los cazadores a las montañas durante 3 días. Sin Nashoba, sin mí, solo tú, con ellos». Un murmullo recorrió el círculo. Eleanor sintió que el piso bajo sus pies desaparecía. Las montañas eran peligrosas, frías, infestadas de lobos y cosas peores. Pero entendió lo que aquello significaba. Si se negaba, sería señal de cobardía, de no pertenecer, de no tener el valor para caminar al lado de los suyos. «¿Lo haré?», dijo. Taya no pudo ocultar su decepción. La había querido fuera, asustada, que dijera «no puedo». Pero Eleanor no se quebró. Esa misma noche comenzó a prepararse. Wichapi le tejió un abrigo de piel
y le dio un cuchillo que había pertenecido a su esposo. No para matar, le dijo, sino para recordar que hasta los objetos más filosos pueden proteger cuando se usan con sabiduría. Al amanecer, 5 hombres la esperaban junto a la entrada de la aldea. Ninguno le dirigió palabra, solo miradas secas, y partieron. Las primeras horas fueron silenciosas. Subían por senderos escarpados, cubiertos de hielo. Eleanor sentía cada músculo tensarse. No podía fallar, no podía mostrar debilidad. Sabía que Taya esperaba que ella no regresara. La segunda noche, acamparon junto a una cueva. Uno de los cazadores, un joven llamado Lawson, la observaba con curiosidad. No parecía hostil, solo intrigado. ¿Por qué quieres quedarte?, le preguntó de pronto en inglés. Eleanor tardó en responder. Porque este lugar es lo primero que me hace sentir viva. Lawson asintió. No dijo más. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. Uno de los cazadores no regresó después de rastrear a un alce. Al caer la tarde, encontraron rastros de sangre y huellas, demasiado grandes para ser de un lobo. La montaña tenía sus propios guardianes, y no querían intrusos. La montaña había cambiado de rostro. El aire, antes fresco y vibrante, ahora era denso, casi venenoso. Los árboles se mantenían inmóviles, como si ellos también aguardaran en silencio algo que estaba por llegar. El cuerpo del cazador no apareció. Solo un rastro de sangre que se desvanecía entre la maleza y unas huellas extrañas, demasiado grandes, demasiado profundas. Lawson se agachó a inspeccionarlas. Su rostro se endureció. «Esto no es lobo», murmuró. «Esto es algo más viejo, algo que los ancianos llaman Senilini, el que camina entre las piedras». Los demás hombres se miraron sin decir palabra. Eleanor no entendía del todo, pero la tensión era suficiente para que sus sentidos se afilaran. Había miedo, real, instintivo. Decidieron no seguir más. Regresarían al campamento base antes del anochecer, pero el bosque no les permitió avanzar con rapidez. El cielo se tornó rojo oscuro, y luego vino la neblina, una niebla espesa que devoraba los árboles y silenciaba incluso los pasos. Eleanor no supo cómo, pero en cuestión de minutos se encontró separada del grupo. «¿Lawson?», llamó en voz baja, girando sobre sí misma. Nada, solo nieve que crujía bajo sus pies. Y entonces lo oyó, una respiración pesada, gutural, que no era humana ni animal. Provenía de su izquierda, tras un cúmulo de rocas. Ella retrocedió, apretando con fuerza el cuchillo que le había dado Wichapi. El corazón le retumbaba en los oídos, y de pronto lo vio. Una figura alta, cubierta de sombras, con el rostro deforme, mezcla de hombre y bestia. Tenía ojos pequeños, enterrados entre pliegues de piel oscura, y dientes que asomaban como si no cupieran en su boca. La criatura no atacó de inmediato. Solo la observaba, ladeando la cabeza como un cuervo curioso. Eleanor supo que correr no era opción. Le habían enseñado que los depredadores cazan cuando ven miedo. Así que respiró hondo. Recordó las palabras de Wichapi. Hasta los objetos más filosos pueden proteger cuando se usan con sabiduría. Y entonces hizo algo impensado. Se arrodilló, bajó el cuchillo, cerró los ojos y murmuró una oración apache que había escuchado cada mañana en la aldea, aunque no sabía lo que decía. Solo la repitió de memoria palabra por palabra, con el alma abierta, como si el bosque pudiera entenderla. La criatura se detuvo, respiró hondo, como si olfateara la verdad, y luego se dio la vuelta, desapareció entre la neblina. Eleanor quedó sola, temblando, pero viva. Minutos después, Lawson y otro cazador la encontraron. Al principio pensaron que había alucinado, pero al ver las huellas en el suelo y los restos de un ciervo destrozado a unos metros, entendieron que había estado en peligro real. «¿Qué hiciste?», preguntó Lawson, con una mezcla de incredulidad y respeto. «No peleé, me rendí.
susurró ella. Pero no a la criatura, a la montaña. Regresaron esa noche en silencio. Cuando llegaron a la aldea, la noticia se esparció rápido, no por las palabras de Eleanor, sino por los hombres que habían estado con ella. Hablaban de cómo había sobrevivido sola frente al espíritu oscuro, de cómo no gritó, no huyó, no lloró. Algunos comenzaron a mirarla diferente, ya no solo como la forastera, ya no como la sirvienta, sino como una mujer con coraje, con sabiduría, o al menos con algo que ni siquiera ellos sabían nombrar. Pero no todos estaban contentos. Taya la observó desde lejos, con los labios apretados y el corazón encendido de ira. La montaña no se la había llevado, la había devuelto. Y ahora, su posición dentro de la comunidad empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, Nashoba volvió esa noche. Había estado con un grupo de exploradores en la región sur, sin noticias del Consejo de Fuego ni de lo ocurrido en la montaña. Cuando entró al tipi de Huichapi y vio a Eleanor viva, sentada junto al fuego con la manta ceremonial en los hombros, se detuvo en seco. «Te enviaron allá sin mí», murmuró. «Fue una prueba», respondió ella. «No tenía opción». Nashoba se acercó, la miró con una mezcla de culpa y admiración. Y por primera vez le habló no como un líder a una extranjera, sino como un hombre a una mujer que ha demostrado su valor. «Ahora eres una de nosotros. Pero eso también significa que ya no puedo protegerte como antes. Te has ganado tu lugar, y eso hace que muchos quieran quitártelo». Eleanor bajó la mirada. Lo entendía. Ya no era la criada indefensa. Había pasado a ser parte de la historia de la aldea, y con eso venían riesgos, pero también posibilidades. «No quiero protección», dijo ella. «Quiero luchar por lo que siento. Y por ti, si aún te importa». Nashoba no respondió de inmediato, pero sus ojos, profundos como la noche apache, hablaron por él. La aldea volvió a su ritmo habitual, pero algo invisible había cambiado. Donde antes había indiferencia, ahora había miradas. Donde había órdenes secas, ahora había palabras más suaves, ofrecimientos de comida, incluso niños que se le acercaban a Eleanor con sonrisas tímidas. Ella lo notó, claro. No era aceptación total, pero sí respeto. Un respeto que no se le daba fácilmente a una forastera, mucho menos a una mujer. Y eso, para Taya, fue una afrenta. La esposa del jefe espiritual caminaba por la aldea como un espectro herido. Las mujeres que antes la seguían en todo, ahora también saludaban a Eleanor. Algunos jóvenes, que antes evitaban siquiera cruzar miradas con la blanca de cabellos claros, ahora le pedían que les contara cómo había sobrevivido al espíritu del bosque. Incluso algunos hombres, guerreros curtidos, la escuchaban con atención. Pero Taya no pensaba quedarse de brazos cruzados. Una tarde, la vio sola recogiendo hierbas junto al arroyo. Caminó hacia ella, envuelta en su túnica roja y con un rostro sereno, como si nada ocurriera. «¿Sabes qué pasa cuando el agua parece calma?», preguntó sin mirarla directamente. «Que abajo se están formando los remolinos más peligrosos». Eleanor se tensó, pero no respondió. «La gente es fácil de impresionar», continuó Taya. «Un momento de suerte y creen que eres especial. Pero este mundo no se rige por milagros. Se rige por linaje, por posición, por saber obedecer». «No sobreviví por suerte», contestó Eleanor sin apartar los ojos de las hojas que recolectaba. «Fue decisión, instinto y respeto por lo que no comprendo». Taya se agachó a su lado, como si le hablara a una igual, pero con la voz cargada de veneno. «Te estás metiendo en un sitio que no te corresponde. Y no hablo solo de esta aldea. Hablo de Nashoba». El nombre dicho con esa dureza hizo que Eleanor alzara la vista. «Él te mira con ojos que antes eran míos», susurró Taya. «Pero yo soy la sangre que corre por su historia. Tú eres solo una visita». Se marchó sin decir más, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, Eleanor soñó con fuego, con tipis en llamas,
con gritos, con una figura encapuchada que la empujaba al vacío. Despertó empapada en sudor, con el pecho latiendo como si aún estuviera cayendo. Días después, empezaron los rumores. Una niña se enfermó. Su madre dijo que era mal de ojo, y aunque los curanderos no hallaban nada físico, alguien susurró que todo comenzó desde que Eleanor había entrado a la aldea. Ella trajo algo del bosque, decían, algo que despertó lo que dormía. Eleanor intentó defenderse. Wichapi la apoyó, pero otros empezaron a mirarla con sospecha. «Esto viene de Taya», le dijo Losen en voz baja. «Ella mueve los hilos sin mostrarse. Te quiere fuera. No descansará hasta que lo logre». «¿Y Nashoba?», preguntó Eleanor, sintiendo que todo lo que había ganado se deshacía como ceniza. «Él está dividido. Te respeta. Incluso te...» Se detuvo. «Pero tiene una historia que no puede romper así como así, y ella lo sabe». Las dudas también comenzaron a tocar el alma de Nashoba. Desde la cima del risco, donde solía meditar, miraba la aldea con el rostro sombrío. Recordaba a su madre hablando del equilibrio. Un líder no debe elegir entre amor y deber. Debe convertir el amor en deber. Pero, ¿cómo hacerlo cuando su corazón latía más fuerte cada vez que la veía? ¿Cómo ignorar la forma en que Eleanor hablaba con los niños, con los ancianos, con la tierra misma? Ella no pedía poder, no exigía nada, solo quería pertenecer. Y quizás eso era lo que más peligroso la hacía para los que deseaban conservar su lugar por derecho, no por mérito. Una noche, Eleanor fue llamada al círculo del consejo, un grupo de ancianos, junto a Taya, vestida con ropajes ceremoniales, y Nashoba la esperaban en el centro del fuego. «Has traído agitación», le dijo uno de los ancianos. «Y donde hay agitación, el espíritu no encuentra descanso». «No lo he hecho con intención», respondió ella. «Solo he vivido con gratitud. Se dice que ciertos espíritus te siguen, que donde tú vas, ocurren cosas que antes no pasaban». Taya intervino con voz dulce. «No pedimos que se le castigue, solo que se purifique, que salga al bosque 3 noches, que demuestre si es parte del equilibrio, o si es el desequilibrio mismo». Era una prueba, una trampa, y todos lo sabían. Los ojos de Eleanor buscaron a Nashoba. Él no habló, pero el dolor en su rostro decía lo que su voz no se atrevía a pronunciar. No podía salvarla. Ella tendría que enfrentarlo sola. Eleanor no tardó en notar las miradas. Ya no eran de sospecha, sino de una curiosidad casi reverencial. Las mujeres, que al principio la evitaban, ahora se acercaban con preguntas. ¿Cómo habías vencido el frío? ¿Qué hiciste para que el oso te dejara vivir? ¿Es cierto que oíste voces del viento? Ella respondía con humildad, repitiendo que no sabía exactamente por qué sobrevivió. Tal vez fue el destino. Tal vez la misma Madre Tierra decidió perdonarla. Eso les gustaba. La idea de que el espíritu del bosque la había elegido generaba respeto, admiración e incluso, para algunos, temor. Pero para Taya, lo que empezaba a germinar era puro resentimiento. Taya, la esposa del hombre más sabio del clan, la mujer que había vivido entre las visiones, que desde joven fue entrenada para interpretar los sueños y los símbolos en el humo. Ella, que durante años sostuvo su posición con dignidad, veía cómo ahora los ojos comenzaban a desviarse hacia esa forastera. La primera vez que notó algo diferente fue durante una ceremonia del atardecer, donde las mujeres preparaban ofrendas. Eleanor, sin entender bien el ritual, se acercó para ayudar a moler los granos. Una joven blanca, huérfana, fue enviada como sirvienta a una aldea apache en pleno corazón del desierto americano. Nadie esperaba que sobreviviera, pero lo que ocurrió rompió todas las reglas y transformó su destino para siempre, porque allí, en medio de un mundo desconocido y salvaje, no fue tratada como esclava, sino como una reina. La llamaban Eleanor, aunque su madre, antes de morir de tuberculosis,
solía decirle Lenny, como un susurro de ternura entre tanta desgracia. Tenía apenas 17 años cuando fue separada de su último refugio, el orfanato. No por adopción, sino por obligación. El hombre que se la llevó se hacía llamar Señor. Clark, un comerciante de pieles con conocidos en muchos territorios y enemigos en más de uno, le dijo que tenía un acuerdo con los apaches para enviarles ayuda a cambio de protección para sus caravanas. Ayuda que, en realidad, eran jóvenes sin familia a quienes usaban como sirvientes en los asentamientos indígenas. Eleanor no sabía a qué se enfrentaba. Había oído historias en voz baja. Los apaches eran crueles, salvajes, impacientes. Algunos decían que las mujeres blancas eran despojadas de todo y vendidas como botín de guerra. Otros contaban que eran asesinadas si no obedecían. Pero a Eleanor ya no le quedaba miedo. Lo había perdido cuando su madre murió, y su padre fue colgado por ladrón de ganado. El miedo era un lujo que no podía permitirse. El viaje duró 5 días. 5 días en carreta, comiendo frijoles fríos y durmiendo entre sacos de maíz. Cuando llegaron al borde de la Sierra Chiricahua, el sol caía como una espada sobre sus hombros. Allí, esperando bajo una roca gigante, estaban 3 jinetes con plumas en el cabello y miradas como cuchillos. Uno de ellos se adelantó. No dijo una palabra. Solo miró a Eleanor de arriba abajo y luego asintió. Ella apenas levantó la vista, pero bastó una fracción de segundo para grabar su rostro. Piel de cobre, ojos oscuros como la noche sin luna, mandíbula firme y cicatriz sobre la ceja derecha. Se llamaba Nashoba. Ese fue el comienzo. La aldea no era como Eleanor había imaginado. No había chozas de barro ni gritos de guerra. Era tranquila, ordenada. Las mujeres tejían al sol, los niños corrían entre cabras, y los hombres trabajaban en silencio. Pero lo más extraño era que nadie la trataba como una esclava. La llevaron con una mujer anciana, con arrugas como surcos en la tierra. Le dijeron que era su guía. Ella la observó largo rato antes de hablar. Su nombre era Huichapi. Le explicó que su tarea no era servir, sino aprender. Aprender su lengua, sus costumbres, su ritmo. Al principio, Eleanor pensó que era una trampa. ¿Por qué enseñar algo a quien solo usarías para barrer? Pero cada día, mientras recogía agua del arroyo, tejía mantas o cocinaba sobre las piedras, notaba algo más. La forma en que las mujeres la miraban, no con desprecio, sino con curiosidad. Y Nashoba siempre estaba cerca. Nunca le hablaba directamente, pero aparecía cuando algo se complicaba. Una vez, cuando un niño se cayó al río y nadie sabía qué hacer, Eleanor se arrojó sin pensar. Lo sacó, tosiendo, con las faldas empapadas. Desde ese día, Nashoba empezó a hablarle, primero en su lengua, obligándola a entender. Luego, en fragmentos de inglés que había aprendido de prisioneros y comerciantes. Cada noche, después de la cena comunal, él se acercaba al fuego donde ella tejía y se sentaba en silencio. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos era distinto. No incómodo, era cálido. Pero no todos estaban conformes con su presencia. Al tercer mes, Eleanor fue llamada por el consejo de ancianos. Una mujer llamada Taya, sobrina del jefe, la acusaba de brujería. Decía que había embrujado a Nashoba, que lo había distraído de sus deberes como guerrero, que era peligrosa. Eleanor sintió por primera vez un nudo en el estómago. ¿Podían expulsarla? ¿Matarla? ¿Entregarla a los mexicanos? La tensión en la aldea crecía. Alguien comenzó a dejar marcas extrañas cerca de su tipi. Piedras apiladas en forma de cruz invertida, plumas negras, señales de advertencia. Y una noche, Eleanor despertó sobresaltada. Su tipi estaba ardiendo. El calor era insoportable. Las llamas lamían el aire con violencia y el humo llenaba los pulmones de Eleanor mientras salía a rastras de su tipi, tosiendo, apenas envuelta en una manta. El fuego crepitaba como si quisiera devorar no solo su hogar, sino todo lo que había construido allí.
Aún confundida, se incorporó y miró a su alrededor. Varias figuras se habían reunido. Algunos observaban en silencio. Otros cuchicheaban entre dientes. Y entonces lo vio. Nashoba, corriendo hacia ella, con el rostro descompuesto por una emoción que jamás le había visto. Miedo. ¿Estás bien?, preguntó en su inglés tosco, sujetándola por los hombros. Eleanor asintió, aunque le temblaban las piernas. No sabía si era por el humo o por la verdad que empezaba a intuir. Alguien había querido hacerle daño. Esto no había sido un accidente. Huichapi llegó detrás, con un cuenco de barro lleno de una pasta espesa. Le aplicó la mezcla en los brazos quemados mientras le hablaba en voz baja en lengua apache, como un canto que intentaba calmarla. Pero Eleanor no podía concentrarse. Su tipi estaba destruido, sus ropas, sus mantas, su diario, todo reducido a cenizas. ¿Quién hizo esto?, susurró ella con la garganta áspera. Nashoba no respondió, pero su mirada recorrió la multitud, hasta detenerse en Taya. Ella no estaba escondida. De hecho, se mantenía al frente, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas visible en la comisura de sus labios. Eleanor entendió entonces que esa mujer no solo la despreciaba, quería borrarla. Esa noche fue trasladada al tipi de Huichapi. La anciana no permitió que durmiera sola. Mientras Eleanor se recostaba en una piel de oso, aún con el olor del humo pegado al cuerpo, Huichapi le contó una historia. En su juventud, una mujer blanca había llegado a la tribu, una misionera. Intentó cambiar las creencias del pueblo. Fracasó. Pero antes de marcharse, dejó semillas de conflicto que germinaron con el tiempo. Desde entonces, muchos desconfiaban de las mujeres blancas, incluso las más humildes. «Tienes que demostrar que no viniste a destruir», le dijo Huichapi mientras apagaba el fuego del centro. Pero Eleanor no quería solo demostrar, quería quedarse. Por primera vez en años, había encontrado algo parecido a pertenencia. Y aunque todo ardía, su voluntad no se había quebrado. Al día siguiente, Eleanor pidió permiso para reconstruir su tipi por sí sola. Algunos se burlaron, otros simplemente se alejaron. Pero Nashoba Number. Él apareció con 3 troncos sobre el hombro y una expresión indescifrable. «No estarás sola», le dijo. Durante días trabajaron juntos. Ella aprendía rápido cómo tensar el cuero, cómo colocar las varas en espiral, cómo evitar que el viento desarmara la estructura. No hablaban mucho, pero sus gestos decían más que 1000 palabras. Nashoba no era como los otros hombres que Eleanor había conocido. No imponía, no gritaba. Y sin embargo, su presencia era poderosa. Una tarde, mientras colocaban las últimas piedras alrededor del tipi, Eleanor se cortó la mano con un cuchillo. Sangre brotó y ella soltó un grito. Nashoba la tomó del brazo con rapidez y, sin pensarlo, llevó su boca a la herida. No para besarla, sino para succionar la sangre y escupirla lejos. «Mala suerte dejar sangre en la tierra», explicó. Eleanor lo miró. No podía evitarlo. En ese momento, él parecía tan lejano y tan cercano al mismo tiempo. Un guerrero y, sin embargo, un hombre que cuidaba. Sus ojos se cruzaron por más de un instante, hasta que él apartó la mirada con una respiración contenida. Esa noche, soñó con él. Lo vio en una pradera, mirándola como si supiera quién era ella incluso antes de que se lo dijera. Despertó con el corazón acelerado y una certeza creciendo en el pecho. Algo entre ellos estaba cambiando. Pero en la aldea, los rumores crecían. Taya hablaba con otros guerreros. Algunos asentían, otros la evitaban. Huichapi le advirtió: «Quieren aislarte. No les gusta que Nashoba te mire así». «¿Así cómo?», preguntó Eleanor fingiendo ingenuidad. La anciana rió suavemente, pero no respondió. Solo le entregó un collar con una piedra roja en el centro. «Para proteger tu espíritu», dijo. Eleanor lo tomó. No creía en esas cosas, pero algo en su interior le decía que debía cuidarse. Y no tardó mucho en comprobar por qué. 2 noches después,
Eleanor fue llamada al fuego del consejo. Nashoba no estaba. Taya sí. Y lo que iba a escucharse allí pondría a prueba no solo su lugar en la aldea, sino su propia vida. El círculo de fuego ardía con solemnidad. El humo ascendía en espirales lentas, mientras los ancianos y los guerreros de mayor rango tomaban asiento alrededor de las llamas. Eleanor avanzó despacio, sin entender del todo lo que iba a ocurrir, pero sintiendo que algo no estaba bien. Wichapi la acompañaba en silencio, como un escudo invisible. No estaba Nashoba. Esa fue la primera puñalada en el estómago. Su ausencia pesaba como un castigo no pronunciado. Pero Taya estaba ahí, con su mirada de serpiente y un rostro tranquilo que no coincidía con la tormenta que se avecinaba. Uno de los ancianos, Maska, levantó la mano y habló en lengua apache. Wichapi le tradujo en susurros. Se te ha llamado porque hay dudas sobre tu presencia. Se dice que traes problemas, que has causado divisiones. Eleanor tragó saliva. Su primera reacción fue negarlo todo, defenderse. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Taya se levantó. Su figura delgada se recortaba contra el fuego, y su voz, aunque no alta, era afilada como una lanza. Desde que ella llegó, Nashoba ya no es el mismo. Ya no escucha, ya no lidera como antes. Y ahora sus ojos están nublados, dijo. Luego se giró hacia Eleanor y agregó: ¿Cuánto tiempo más hasta que lo lleves contigo? ¿Hasta que lo rompas, como otros blancos han roto a los nuestros? Eleanor se quedó muda. Taya no hablaba por celos, o no solo por celos. Hablaba con rabia ancestral, con ese resentimiento profundo que no necesitaba lógica para hacerse oír. Mi tipi fue incendiado, dijo Eleanor al fin, con la voz temblorosa pero firme. ¿Eso también fue mi culpa? Silencio. Wichapi la tradujo. Algunos en el círculo intercambiaron miradas, otros agacharon la cabeza. Pero Taya sonrió. Fuego llama a fuego, murmuró. Cuando algo ajeno llega al bosque, el bosque responde. Era una metáfora, pero también una acusación velada, y todos lo entendieron. Yo no vine a hacer daño, continuó Eleanor. Vine porque no tenía nada, y aquí encontré algo por lo que vale la pena luchar. Pero no he obligado a nadie a aceptarme. Solo he trabajado, he servido y he aprendido. Sus palabras flotaron en el aire. Wichapi las repitió con un tono suave, casi maternal. La anciana no solo traducía, protegía. Fue entonces cuando Maska se puso de pie, caminó lentamente hacia Eleanor y extendió la mano. Le ofrecía un trozo de cuero. En él había un dibujo, una espiral que se entrelazaba con una rama de pino. Eleanor lo sostuvo sin entender, y Wichapi explicó: es un voto de prueba. No te aceptan aún, pero tampoco te rechazan. Tendrás que demostrar tu valor, no con palabras, sino con actos. ¿Cómo?, preguntó Eleanor. Deberás acompañar a los cazadores a las montañas durante 3 días. Sin Nashoba, sin mí, solo tú, con ellos. Un murmullo recorrió el círculo. Eleanor sintió que el piso bajo sus pies desaparecía. Las montañas eran peligrosas, frías, infestadas de lobos y cosas peores. Pero entendió lo que aquello significaba. Si se negaba, sería señal de cobardía, de no pertenecer, de no tener el valor para caminar al lado de los suyos. ¿Lo haré?, dijo. Taya no pudo ocultar su decepción. La había querido fuera, asustada, que dijera no puedo. Pero Eleanor no se quebró. Esa misma noche comenzó a prepararse. Wichapi le tejió un abrigo de piel y le dio un cuchillo que había pertenecido a su esposo. No para matar, le dijo, sino para recordar que hasta los objetos más filosos pueden proteger cuando se usan con sabiduría. Al amanecer, 5 hombres la esperaban junto a la entrada de la aldea. Ninguno le dirigió palabra, solo miradas secas, y partieron. Las primeras horas fueron silenciosas. Subían por senderos escarpados, cubiertos de hielo. Eleanor sentía cada músculo tensarse. No podía fallar,
No podía mostrar debilidad. Sabía que Taya esperaba que ella no regresara. La segunda noche, acamparon junto a una cueva. Uno de los cazadores, un joven llamado Lawson, la observaba con curiosidad. No parecía hostil, solo intrigado. «¿Por qué quieres quedarte?», le preguntó de pronto en inglés. Eleanor tardó en responder. «Porque este lugar es lo primero que me hace sentir viva». Lawson asintió. No dijo más. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. Uno de los cazadores no regresó después de rastrear a un alce. Al caer la tarde, encontraron rastros de sangre y huellas, demasiado grandes para ser de un lobo. La montaña tenía sus propios guardianes. Y no querían intrusos. La montaña había cambiado de rostro. El aire, antes fresco y vibrante, ahora era denso, casi venenoso. Los árboles se mantenían inmóviles, como si ellos también aguardaran en silencio algo que estaba por llegar. El cuerpo del cazador no apareció. Solo un rastro de sangre que se desvanecía entre la maleza y unas huellas extrañas, demasiado grandes, demasiado profundas. Lawson se agachó a inspeccionarlas. Su rostro se endureció. «Esto no es lobo», murmuró. «Esto es algo más viejo. Algo que los ancianos llaman Senilini, el que camina entre las piedras». Los demás hombres se miraron sin decir palabra. Eleanor no entendía del todo, pero la tensión era suficiente para que sus sentidos se afilaran. Había miedo. Real. Instintivo. Decidieron no seguir más. Regresarían al campamento base antes del anochecer, pero el bosque no les permitió avanzar con rapidez. El cielo se tornó rojo oscuro, y luego vino la neblina, una niebla espesa que devoraba los árboles y silenciaba incluso los pasos. Eleanor no supo cómo, pero en cuestión de minutos se encontró separada del grupo. «¿Lawson?», llamó en voz baja, girando sobre sí misma. Nada. Solo nieve que crujía bajo sus pies. Y entonces lo oyó. Una respiración pesada, gutural, que no era humana ni animal. Provenía de su izquierda, tras un cúmulo de rocas. Ella retrocedió, apretando con fuerza el cuchillo que le había dado Wichapi. El corazón le retumbaba en los oídos. Y de pronto lo vio. Una figura alta, cubierta de sombras, con el rostro deforme, mezcla de hombre y bestia. Tenía ojos pequeños, enterrados entre pliegues de piel oscura, y dientes que asomaban como si no cupieran en su boca. La criatura no atacó de inmediato. Solo la observaba, ladeando la cabeza como un cuervo curioso. Eleanor supo que correr no era opción. Le habían enseñado que los depredadores cazan cuando ven miedo. Así que respiró hondo. Recordó las palabras de Wichapi. Hasta los objetos más filosos pueden proteger cuando se usan con sabiduría. Y entonces hizo algo impensado. Se arrodilló, bajó el cuchillo, cerró los ojos y murmuró una oración apache que había escuchado cada mañana en la aldea, aunque no sabía lo que decía. Solo la repitió de memoria palabra por palabra, con el alma abierta, como si el bosque pudiera entenderla. La criatura se detuvo, respiró hondo, como si olfateara la verdad, y luego se dio la vuelta, desapareció entre la neblina. Eleanor quedó sola, temblando, pero viva. Minutos después, Lawson y otro cazador la encontraron. Al principio pensaron que había alucinado, pero al ver las huellas en el suelo y los restos de un ciervo destrozado a unos metros, entendieron que había estado en peligro real. «¿Qué hiciste?», preguntó Lawson, con una mezcla de incredulidad y respeto. «No peleé, me rendí», susurró ella. «Pero no a la criatura, a la montaña». Regresaron esa noche en silencio. Cuando llegaron a la aldea, la noticia se esparció rápido, no por las palabras de Eleanor, sino por los hombres que habían estado con ella. Hablaban de cómo había sobrevivido sola frente al espíritu oscuro, de cómo no gritó, no huyó, no lloró. Algunos comenzaron a mirarla diferente, ya no solo como la forastera, ya no como la sirvienta, sino como una mujer con coraje, con sabiduría,
o al menos con algo que ni siquiera ellos sabían nombrar. Pero no todos estaban contentos. Taya la observó desde lejos, con los labios apretados y el corazón encendido de ira. La montaña no se la había llevado, la había devuelto. Y ahora, su posición dentro de la comunidad empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, Nashoba volvió esa noche. Había estado con un grupo de exploradores en la región sur, sin noticias del Consejo de Fuego ni de lo ocurrido en la montaña. Cuando entró al tipi de Huichapi y vio a Eleanor viva, sentada junto al fuego con la manta ceremonial en los hombros, se detuvo en seco. «Te enviaron allá sin mí», murmuró. «Fue una prueba», respondió ella. «No tenía opción». Nashoba se acercó, la miró con una mezcla de culpa y admiración. Y por primera vez le habló no como un líder a una extranjera, sino como un hombre a una mujer que ha demostrado su valor. «Ahora eres una de nosotros. Pero eso también significa que ya no puedo protegerte como antes. Te has ganado tu lugar, y eso hace que muchos quieran quitártelo». Elinor bajó la mirada. Lo entendía. Ya no era la criada indefensa. Había pasado a ser parte de la historia de la aldea, y con eso venían riesgos, pero también posibilidades. «No quiero protección», dijo ella. «Quiero luchar por lo que siento. Y por ti, si aún te importa». Nashoba no respondió de inmediato, pero sus ojos, profundos como la noche apache, hablaron por él. La aldea volvió a su ritmo habitual, pero algo invisible había cambiado. Donde antes había indiferencia, ahora había miradas. Donde había órdenes secas, ahora había palabras más suaves, ofrecimientos de comida, incluso niños que se le acercaban a Eleanor con sonrisas tímidas. Ella lo notó, claro. No era aceptación total, pero sí respeto. Un respeto que no se le daba fácilmente a una forastera, mucho menos a una mujer. Y eso, para Taya, fue una afrenta. La esposa del jefe espiritual caminaba por la aldea como un espectro herido. Las mujeres que antes la seguían en todo, ahora también saludaban a Eleanor. Algunos jóvenes, que antes evitaban siquiera cruzar miradas con la blanca de cabellos claros, ahora le pedían que les contara cómo había sobrevivido al espíritu del bosque. Incluso algunos hombres, guerreros curtidos, la escuchaban con atención. Pero Taya no pensaba quedarse de brazos cruzados. Una tarde, la vio sola recogiendo hierbas junto al arroyo. Caminó hacia ella, envuelta en su túnica roja, y con un rostro sereno, como si nada ocurriera. «¿Sabes qué pasa cuando el agua parece calma?», preguntó sin mirarla directamente. «Que abajo se están formando los remolinos más peligrosos». Elinor se tensó, pero no respondió. «La gente es fácil de impresionar», continuó Taya. «Un momento de suerte y creen que eres especial. Pero este mundo no se rige por milagros. Se rige por linaje, por posición, por saber obedecer». «No sobreviví por suerte», contestó Eleanor sin apartar los ojos de las hojas que recolectaba. «Fue decisión, instinto y respeto por lo que no comprendo». Taya se agachó a su lado, como si le hablara a una igual, pero con la voz cargada de veneno. «Te estás metiendo en un sitio que no te corresponde. Y no hablo solo de esta aldea. Hablo de Nashoba». El nombre dicho con esa dureza hizo que Eleanor alzara la vista. «Él te mira con ojos que antes eran míos», susurró Taya. «Pero yo soy la sangre que corre por su historia. Tú eres solo una visita». Se marchó sin decir más, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, Eleanor soñó con fuego, con tipis en llamas, con gritos, con una figura encapuchada que la empujaba al vacío. Despertó empapada en sudor, con el pecho latiendo como si aún estuviera cayendo. Días después, empezaron los rumores. Una niña se enfermó. Su madre dijo que era mal de ojo. Y aunque los curanderos no hallaban nada físico, alguien susurró que todo comenzó desde que Eleanor había entrado a la aldea. Ella trajo algo del bosque, decían, algo que despertó lo que dormía. Eleanor intentó defenderse,
Wichapi la apoyó, pero otros empezaron a mirarla con sospecha. «Esto viene de Talla», le dijo Losen en voz baja. «Ella mueve los hilos sin mostrarse. Te quiere fuera. No descansará hasta que lo logre». «¿Y Nashoba?», preguntó Eleanor, sintiendo que todo lo que había ganado se deshacía como ceniza. «Él está dividido, te respeta, incluso te...» Se detuvo. «Pero tiene una historia que no puede romper así como así, y ella lo sabe». Las dudas también comenzaron a tocar el alma de Nashoba. Desde la cima del risco, donde solía meditar, miraba la aldea con el rostro sombrío. Recordaba a su madre hablando del equilibrio. Un líder no debe elegir entre amor y deber. Debe convertir el amor en deber. Pero, ¿cómo hacerlo cuando su corazón latía más fuerte cada vez que la veía? ¿Cómo ignorar la forma en que Eleanor hablaba con los niños, con los ancianos, con la tierra misma? Ella no pedía poder, no exigía nada, solo quería pertenecer. Y quizás eso era lo que más peligroso la hacía para los que deseaban conservar su lugar por derecho, no por mérito. Una noche, Eleanor fue llamada al círculo del consejo, un grupo de ancianos, junto a Talla, vestida con ropajes ceremoniales, y Nashoba la esperaban en el centro del fuego. «Has traído agitación», le dijo uno de los ancianos. «Y donde hay agitación, el espíritu no encuentra descanso». «No lo he hecho con intención», respondió ella. «Solo he vivido con gratitud. Se dice que ciertos espíritus te siguen, que donde tú vas, ocurren cosas que antes no pasaban». Talla intervino con voz dulce. «No pedimos que se le castigue, solo que se purifique, que salga al bosque 3 noches, que demuestre si es parte del equilibrio, o si es el desequilibrio mismo». Era una prueba, una trampa, y todos lo sabían. Los ojos de Eleanor buscaron a Nashoba. Él no habló, pero el dolor en su rostro decía lo que su voz no se atrevía a pronunciar. No podía salvarla, ella tendría que enfrentarlo sola. Eleanor no tardó en notar las miradas. Ya no eran de sospecha, sino de una curiosidad casi reverencial. Las mujeres, que al principio la evitaban, ahora se acercaban con preguntas. ¿Cómo habías vencido el frío? ¿Qué hiciste para que el oso te dejara vivir? ¿Es cierto que oíste voces del viento? Ella respondía con humildad, repitiendo que no sabía exactamente por qué sobrevivió. Tal vez fue el destino. Tal vez la misma Madre Tierra decidió perdonarla. Eso les gustaba. La idea de que el espíritu del bosque la había elegido generaba respeto, admiración e incluso, para algunos, temor. Pero para Talla, lo que empezaba a germinar era puro resentimiento. Talla, la esposa del hombre más sabio del clan, la mujer que había vivido entre las visiones, que desde joven fue entrenada para interpretar los sueños y los símbolos en el humo. Ella, que durante años sostuvo su posición con dignidad, veía cómo ahora los ojos comenzaban a desviarse hacia esa forastera. La primera vez que notó algo diferente fue durante una ceremonia del atardecer, donde las mujeres preparaban ofrendas. Eleanor, sin entender bien el ritual, se acercó para ayudar a moler los granos. Una de las niñas pequeñas la tomó de la mano y le regaló una piedra brillante. Algo sencillo, pero significativo. Talla lo vio todo, y no solo eso. También había notado la forma en que Nashoba la miraba, con esa mezcla de interrogación y admiración, con ese gesto leve, apenas perceptible, de ternura. No dijo nada al principio, observó, esperó, pero su mente, ágil y entrenada, comenzó a tejer un plan. Una noche, se acercó a Eleanor cuando ésta regresaba del río con un cántaro de agua. Caminó con la gracia y firmeza de quien se sabe poderosa. Vestía un manto rojo bordado con plumas negras, y sus ojos parecían 2 carbones encendidos. «Dicen que viste al espíritu del bosque», murmuró sin mirarla directamente. «Que saliste de la nieve como una enviada». Eleanor se tensó. No sabía si era una afirmación o una burla.
No vi nada con claridad, respondió. Estaba muriendo, solo recé. Taya se giró hacia ella con una sonrisa en los labios, pero en sus ojos no había dulzura. Los que rezan con ignorancia a veces invocan lo que no deben. Hay fuerzas que escuchan, incluso a los forasteros, incluso a los sirvientes. La palabra sirvientes fue escupida con veneno. Eleanor bajó la mirada, pero no retrocedió. No deseo quitar nada que no me pertenezca, dijo. Solo quiero vivir en paz. La paz no es algo que uno desea, replicó Taya con voz suave. Es algo que uno merece, y aquí, en esta tierra, la paz se gana con sangre, con lealtad, con linaje. Y sin decir más, se marchó, como si hubiera lanzado una advertencia al viento. Desde esa noche, algo cambió en la atmósfera. No fue inmediato, pero sí constante. Algunas mujeres dejaron de hablarle, los niños ya no se acercaban tanto. Una vieja que antes le daba pan, ahora le ofrecía solo silencio. El frío había vuelto, no a la piel, sino al alma. Wichapi notó el cambio y la abrazó una tarde bajo el cielo púrpura del crepúsculo. Ella te teme, le dijo. Y cuando alguien teme, lastima. Mantente firme, pero no ciega. A pesar del distanciamiento, Nashoba no se alejaba. De hecho, pasaba más tiempo con ella. Le enseñaba a identificar plantas, a leer huellas en la tierra. Incluso compartía historias de su niñez, algo que, según Lawson, no hacía con nadie desde la muerte de su padre. Pero ese acercamiento solo avivó la furia de Taya. Fue entonces cuando empezó a esparcir susurros, palabras hábiles entre los más supersticiosos, que los sueños de los ancianos habían sido turbios desde que ella llegó, que la medicina de la aldea ya no tenía la misma fuerza, que el fuego sagrado chispeaba de forma irregular, como si algo ajeno estuviera desequilibrando la energía ancestral. La culminación de esa estrategia llegó la noche en que un perro murió misteriosamente frente al tipi del chamán, un mal presagio. Y como por arte de magia, las miradas empezaron a volverse cada vez más frías, más desconfiadas. Lawson llegó agitada al tipi de Eleanor. «Van a convocar al consejo», le susurró. «Están diciendo que debe ser puesta a prueba. Una ceremonia de purificación o expulsión». Eleanor sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por miedo, sino por algo más profundo. Injusticia. ¿Y Nashoba?, preguntó. Él no lo ha propuesto, pero no lo ha detenido. Y eso es peor. La luna llena flotaba como un testigo silente sobre la aldea. El tambor comenzó a sonar, grave y lento, marcando el paso del destino. Eleanor fue llevada al centro del círculo ceremonial, donde ardía una fogata alta y furiosa, como si también ella estuviera irritada por lo que iba a suceder. Los ancianos ya estaban sentados. Taya, envuelta en un manto oscuro con cuentas de obsidiana, se mantenía justo detrás del chamán, como si su sombra le perteneciera. Nashoba estaba de pie, a un costado, con el ceño fruncido, pero sin hablar. Eleanor lo buscó con la mirada. No pidió ayuda, pero sí comprensión. El chamán levantó una vara de madera trenzada y habló con voz ronca. Esta mujer llegó desde el norte, traída por los hombres blancos. No pidió estar aquí, pero aquí vive. Dicen que fue tocada por los espíritus del bosque. Dicen que la nieve no la quiso. Pero también dicen que el fuego ya no arde como antes. Y el equilibrio está roto. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos asentían, otros observaban con duda. Era evidente que había división. Esta noche, continuó, los espíritus decidirán si ella es una amenaza o una elegida. Irá al desierto del silencio, 3 días, 3 noches, sin alimento, sin agua, solo ella y lo que vive en su interior. Eleanor sintió un escalofrío. El desierto del silencio era un lugar sagrado y temido. Nadie iba allí sin una razón. Algunos regresaban con visiones, otros con locura, y unos pocos jamás volvían. Wichapi se adelantó, indignada.
Es demasiado. No es una guerrera, es una mujer sin clan, sin armas. Pero el chamán alzó la mano y la silenció. No es castigo, es búsqueda. Si tiene verdad en su corazón, volverá. Si no, la tierra la tomará. Nashoba no dijo nada. Solo bajó la cabeza apretando los puños. Eleanor lo entendió todo en ese gesto. Si él intervenía, sería acusado de favoritismo, de romper la neutralidad del consejo. Estaba atrapado entre lo que sentía y lo que debía representar. Esa misma noche, antes del amanecer, la condujeron a los límites del desierto. Taya le entregó una pequeña bolsa con hierbas y murmuró: «Pídele a tus dioses que te respondan, porque aquí el viento arranca las mentiras con la carne». Eleanor no respondió. Solo recibió el saquito y se internó en la inmensidad. El desierto era un mar de arena roja, con piedras agrietadas y arbustos retorcidos como esqueletos de viejos árboles. El sol no tardó en quemarle la piel, y sus labios comenzaron a secarse en cuestión de horas. Pero ella siguió caminando, a veces sin rumbo, a veces guiada por figuras lejanas que no sabía si eran reales o espejismos. La primera noche soñó con su madre, no como era antes de morir, sino como una anciana apache, con trenzas canosas y mirada de fuego. «No eres lo que crees», le susurró. «En tu sangre corre algo más antiguo que los nombres que recuerdas». Despertó empapada en sudor, con el corazón galopando. La segunda noche soñó con el fuego. Se veía a sí misma danzando, rodeada de mujeres nativas, todas cubiertas de cenizas, cantando un himno que no conocía, pero que su alma reconocía. Y en la tercera noche, cuando la luna regresó al centro del cielo, soñó con Nashoba. Él la tomaba de las manos y le decía algo que no entendía, pero sentía. Y entonces, todo se desvaneció. A la mañana siguiente, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas. Ya no tenía saliva. Sus ojos eran dos brasas apagadas. Pero en ese momento, mientras creía que su cuerpo iba a rendirse, escuchó algo. No con los oídos, sino con el pecho. Un zumbido suave, como un canto, como un eco. Miró al cielo y vio un halcón. Planeaba en círculos sobre ella, alto, orgulloso, libre. Eleanor levantó los brazos. No pidió salvación, solo abrió el alma. «Si me quieren, aquí estoy. Si no, que mi espíritu vuele con él», dijo con un hilo de voz. Fue entonces cuando todo cambió. El viento giró, la temperatura bajó, y entre las piedras vio una figura acercarse. Alguien, un hombre. ¿Nashoba? ¿Un espíritu? No lo sabía. Solo supo que no estaba sola. Cuando Eleanor regresó al amanecer del cuarto día, lo hizo en completo silencio. Sus pies estaban agrietados, sus ropas cubiertas de polvo y su rostro era otro. No tenía la expresión desesperada de quien ha sido vencido por el desierto. Tampoco la mirada de quien ha sido salvado. Number lo que llevaba en los ojos era calma, algo ancestral, como si hubiera conversado con los huesos de la tierra y regresado con sus secretos. Los centinelas la vieron primero. Uno de ellos corrió a avisar a los ancianos. «¡La mujer regresó! ¡Está viva!». La aldea entera se reunió a las afueras del círculo ceremonial. Nadie decía una palabra mientras Eleanor cruzaba entre ellos, con paso firme pero sin arrogancia. Wichapi soltó un suspiro y corrió a su lado, queriendo abrazarla. Pero Eleanor le puso una mano en el hombro, suave pero firme, y murmuró: «Estoy bien, solo necesito hablar con el chamán». El anciano ya la esperaba junto al fuego con su vara entre las piernas. Taya estaba de pie, tensa como una cuerda a punto de romperse. Nashoba, con los brazos cruzados, no apartaba la vista de Eleanor. «¿Has vuelto?», dijo el chamán con voz cautelosa. «El desierto no te tomó». Eleanor asintió lentamente. «Number, pero me mostró por qué vine. No fue castigo, fue revelación». «¿Qué viste?», preguntó el anciano y su voz no fue inquisidora sino reverente.
Eleanor se sentó en el suelo, sin miedo. Miró al fuego por unos segundos y luego levantó la mirada hacia todos. Vi a mi madre, pero no como la recordaba. Era una mujer apache, con ojos como el águila y voz de trueno. Me habló en un idioma que no entendía, pero mi alma lo reconocía. Me dijo que yo había olvidado quién era, que mi linaje viene del río y del viento, que los nombres que me pusieron no son los únicos que llevo. Un murmullo cruzó entre los asistentes. Algunos se santiguaban discretamente, temerosos de que estuviera poseída. Otros escuchaban, fascinados. ¿Estás diciendo que tienes sangre apache?, preguntó Nashoba dando un paso al frente. Eleanor dudó un momento. No lo sé. Quizá en algún rincón olvidado de mis ancestros. O quizá es algo más profundo que la sangre. El espíritu. El alma. Taya entrecerró los ojos. O son visiones de una mujer al borde de la muerte, delirando con voces que no existen. Eleanor giró lentamente hacia ella, y su voz fue tranquila pero tan afilada como el borde de una obsidiana. ¿Y si existieran? ¿Y si esas voces me eligieron a mí para recordarles a ustedes lo que han olvidado? Un silencio cortante cayó sobre todos. El chamán bajó la cabeza, respiró hondo. Luego, con lentitud, se levantó y alzó su vara hacia el cielo. Esta mujer ha atravesado el desierto del silencio y ha regresado con palabras antiguas. No somos nosotros quienes debemos juzgar si es sangre o espíritu lo que la une a esta tierra. Pero si los vientos hablaron, hay que escuchar. Taya apretó los dientes, pero no habló. Nashoba, por el contrario, dio un paso hacia Eleanor. Se inclinó apenas. «Bienvenida de nuevo», dijo con voz baja. «Has regresado distinta». Ella lo miró por primera vez desde que volvió. «No soy distinta. Solo ahora me escucho por dentro». Desde ese día, Eleanor dejó de ser tratada como una sirvienta. Huichapi, con lágrimas en los ojos, la llevó a su tipi y le preparó una infusión de corteza de sauce para que recobrara fuerzas. Los niños empezaron a acercarse a ella, curiosos, haciéndole preguntas y tocando su cabello. Las mujeres mayores le ofrecieron semillas, agua e incluso le bordaron un vestido sencillo con símbolos protectores. Pero lo más inesperado fue que el chamán le pidió que se quedara junto a él en las ceremonias de Luna Nueva. No como aprendiz, sino como la que ha oído. Eleanor apenas podía creerlo. ¿Cómo podía cambiar tanto su lugar en tan poco tiempo? La respuesta la encontró una noche, cuando Nashoba la visitó a escondidas, con una rama de flores blancas en la mano. Las recogí en el río. Nacen una vez al año, justo cuando regresa el halcón. Ella las aceptó, tocando sus dedos por un segundo más de lo necesario. ¿El halcón te habló también a ti?, le preguntó con una sonrisa suave. «Number, pero me mostró algo que nunca pensé ver», respondió él. «¿Qué cosa?» «A una mujer blanca, renaciendo como apache». El cambio no fue inmediato, pero sí inevitable. Las mujeres mayores, aquellas que antes ni la miraban, ahora buscaban a Eleanor para compartirle historias, consejos o secretos. Parecía que su paso por el desierto del silencio había despertado algo en ellas. Una mezcla de admiración, curiosidad y esperanza. Eleanor escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras caían como agua sobre la piedra, lentas, suaves, persistentes. Huichapi fue la primera en darle un lugar en el círculo de mujeres que tejían ofrendas para las ceremonias. «Tus dedos son torpes aún, pero tu intención es limpia. Eso vale más que la perfección», le dijo, entregándole un hilo rojo, símbolo de conexión con la vida. La anciana Nuta, que llevaba casi 3 décadas liderando las decisiones sobre cosechas, recursos y partos, también comenzó a llamarla. A veces le pedía ayuda para organizar hierbas, otras veces simplemente la invitaba a sentarse y observar. «Tú ves más allá de lo visible, niña del río», le decía, usándole un nombre que Eleanor no entendía del todo,
pero que la hacía sentir parte de algo. Sin embargo, con cada nuevo gesto de aceptación, Taya se endurecía más. La otrora imponente mujer, siempre firme junto al chamán, comenzó a sentir que el control que tenía sobre el consejo femenino, y por momentos incluso sobre Nashoba, se le escapaba entre los dedos como arena del desierto. ¿Desde cuándo escuchamos a forasteras para decidir sobre nuestras vidas?, preguntó una noche, alzando la voz en medio de una reunión de mujeres. «No es una forastera», replicó Wichapi sin levantar el tono. «Es una mujer que escuchó a la tierra y regresó para hablarnos de ella». Taya sonrió con los labios, pero sus ojos ardían. Todos sabemos que las visiones pueden ser trampas. ¿Y los extraños? Traen consigo maldiciones disfrazadas de milagros. Eleanor bajó la mirada, no porque se sintiera avergonzada, sino porque comenzaba a comprender que su presencia era una amenaza. No lo había buscado, no quería liderar, ni desplazar a nadie. Solo deseaba encontrar su lugar. Pero para algunas, como Taya, su sola existencia ya era demasiado. Fue Nashoba quien, sin saberlo, empeoró las cosas. Durante una ceremonia de agradecimiento a los espíritus del río, se le ocurrió invitar a Eleanor a entonar junto a él el canto de bienvenida al sol. Eso nunca se había hecho. Solo los nacidos en la tribu podían liderar ese canto. Pero Nashoba, impulsivo y guiado por algo más que admiración, la tomó de la mano frente a todos. «Ella ha sido llamada por la tierra», dijo. «Si el agua y el viento no la rechazaron, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros?» Los murmullos crecieron entre la gente. Algunos lo vieron como un acto de inclusión, otros como una afrenta. Taya lo vio como traición. Esa noche, después de la ceremonia, Taya se encerró en su tipi y no habló con nadie. Pero sus pensamientos eran como cuchillas. No podía permitir que Eleanor continuara ganando poder. No después de todo lo que ella había sacrificado por esa aldea. Ella había curado fiebres, había llorado a los caídos en batalla, había enterrado a su madre bajo la luna llena. Y ahora iban a dejarse encantar por una blanca que venía con cuentos de espíritus. «No lo permitiré», murmuró, mientras quemaba salvia hasta oscurecer el aire. Al día siguiente, corrió el rumor de que Eleanor había sido vista recogiendo hierbas sagradas en la parte alta del cañón, un lugar prohibido para quienes no fueran iniciados. El chamán la llamó a su tipi, con el rostro severo. «¿Fuiste tú? ¿Tomaste plantas del monte dormido?» Eleanor lo negó, con serenidad. «No he subido allí, solo he recolectado cerca del río, como me enseñó Wichapi». El anciano la observó en silencio, como si tratara de leer lo invisible. «Entonces hay alguien que quiere verte caer. Debes tener cuidado». Aquí, la sabiduría a veces despierta odio más que admiración. Eleanor asintió, sintiendo por primera vez el peso de su nuevo lugar. Esa noche, mientras todos dormían, alguien dejó una ofrenda rota frente a su tipi. Era una figura de barro que representaba a una mujer con alas, símbolo de equilibrio. La habían partido en dos. Eleanor la recogió con cuidado y la sostuvo entre sus manos. No había miedo en su rostro, solo un pensamiento firme. «Si la tierra me aceptó, también me dará fuerzas para quedarme». Durante días, la aldea pareció seguir su ritmo habitual. El sonido de los niños corriendo entre los tipis, las mujeres moliendo maíz, los hombres afilando flechas o regresando del río con peces recién atrapados. Pero debajo de esa normalidad, algo se movía. Un susurro, una sombra, una intención oculta. Taya no había vuelto a hablar directamente con Eleanor desde el incidente de la ceremonia, pero no la ignoraba. Todo lo contrario, la vigilaba. Estaba decidida a demostrar que esa mujer no era más que una impostora. Alguien que usaba la compasión como disfraz para invadir el alma de su pueblo. Fue entonces cuando empezó a esparcir un rumor peligroso, que Eleanor traía consigo un mal espíritu, que su cercanía con Nashoba había comenzado a debilitar al joven líder, a nublar su juicio y romper con las tradiciones. Él ya no escucha al consejo, solo a ella.
Decía con tono sereno, como si estuviera preocupada, no molesta. ¿No lo ven? Está cegado. Como si una bruma lo rodeara. Las palabras de Taya no eran gritos ni amenazas, eran semillas. Y en tierra fértil, la incertidumbre, el miedo, la costumbre, esas semillas germinaron. Algunos ancianos comenzaron a mirar a Eleanor con sospecha. Ya no la saludaban con el mismo respeto. Algunos niños, antes cariñosos, ahora corrían cuando ella se acercaba. Eleanor lo notó, pero no dijo nada. En su interior, sin embargo, algo comenzó a dolerle profundamente. No por ella, sino por Nashoba. Él era el que más podía perder. ¿Te han dicho algo?, le preguntó una tarde, mientras caminaban juntos hasta la colina de los susurros, donde el viento parecía contar secretos del pasado. Nashoba la miró con los ojos entornados por el sol. No necesito que me digan. Lo veo en sus ojos. El temor disfrazado de prudencia, el juicio disfrazado de tradición. Puedo irme si lo deseas, dijo Eleanor deteniéndose. No quiero ser una grieta entre tú y los tuyos. Pero Nashoba negó con la cabeza, firme. No eres una grieta, eres un espejo. Ellos se ven reflejados en ti, y no les gusta lo que ven. Esa noche, sin embargo, ocurrió algo que sacudió los cimientos de todo. Un niño enfermó repentinamente. Se llamaba Kanti. Tenía apenas 6 años y era el nieto del anciano Hiamobi, uno de los más escuchados del consejo. El pequeño deliraba, con fiebre ardiente y palabras incoherentes. Nada de lo que las curanderas hacían parecía funcionarle. Fue entonces cuando Taya habló. Frente a todos, frente al propio Hiamobi, dijo con voz grave: «Esta enfermedad no es natural. Algo ha contaminado el aire o el espíritu del niño». Los presentes enmudecieron. Ella giró lentamente hacia Eleanor. Desde que llegó ella, han ocurrido cosas extrañas, visiones, sueños agitados, envenenamientos de hierbas, y ahora esto. El silencio fue absoluto. Hiamobi, desesperado por su nieto, no quiso acusar directamente, pero su mirada, vacilante, herida, se posó en Eleanor con un peso que la hizo encogerse por dentro. «¿Qué estás diciendo, Taya?», preguntó Nashoba en voz baja pero tensa. «Estoy diciendo que no podemos jugar con el equilibrio, que cuando alguien viene de otro mundo y altera el orden, el precio lo paga el más inocente». Nashoba apretó los puños. «Eso no es justicia, es miedo disfrazado de sabiduría». «¿Y lo tuyo? ¿Es amor disfrazado de liderazgo?». La pregunta cayó como una lanza en medio del círculo. Todos miraron a Nashoba. Él no respondió, pero sus ojos buscaron los de Eleanor. Y en ese instante, supieron ambos que lo que antes era un lazo sutil se había convertido en algo evidente para todos. Eleanor retrocedió un paso, no por temor, sino porque entendía la dimensión del problema. Si se quedaba, Nashoba sería puesto a prueba. Si se iba, su corazón nunca estaría en paz. «Yo no he traído maldad», dijo con voz firme, «pero si alguien necesita un culpable, aquí estoy». Esa noche, ella misma se apartó de la aldea. Fue a dormir sola al borde del río, con nada más que una manta y su fe en que todo esto pasaría. Pero alguien más no quiso dejarla sola. Pasada la medianoche, Nashoba apareció, con paso decidido y rostro lleno de dudas y deseo. Se sentó a su lado sin decir palabra. Solo la miró. «No puedo alejarme de ti», murmuró. «No puedo fingir que no te veo en mis sueños». Eleanor lo miró, con el corazón latiendo como tambor. «Entonces quédate, aunque nos cueste todo». Amaneció con una neblina espesa cubriendo el río. Eleanor, sentada en una roca, con los pies apenas rozando el agua helada, contemplaba el horizonte. Había pasado la noche en vela, no porque tuviera miedo, sino porque algo en su interior se debatía. ¿Seguir resistiendo? ¿O soltar? El sonido de pasos sobre la tierra húmeda la sobresaltó. No era Nashoba esta vez. Eran 4 hombres del consejo, vestidos con sus túnicas de cuero,
con los rostros serios y el andar firme. «Tienes que venir con nosotros», dijo uno de ellos, evitando mirarla a los ojos. «¿He hecho algo malo?» El consejo se ha reunido. Han tomado una decisión. Eleanor se puso de pie lentamente. No puso resistencia, pero sí le sostuvo la mirada con dignidad. Sabía que la estaban llevando a un juicio, aunque no lo llamaran así. La plaza principal de la aldea estaba rodeada. Ancianos, guerreros, mujeres con bebés en brazos, niños que apenas alcanzaban a comprender lo que pasaba. Todos en silencio, todos expectantes. En el centro, un círculo de piedras. Allí colocaron a Eleanor. A su derecha, Taya. A su izquierda, Nashoba, con el rostro endurecido y los brazos cruzados. Fue Hiamovi quien habló primero. Nuestra aldea siempre ha respetado a los forasteros, pero también hemos vivido lo suficiente para saber cuándo algo desequilibra el alma del pueblo. ¿Y qué desequilibrio han visto?, preguntó Eleanor, en voz baja, pero firme. Taya dio un paso al frente. Una sombra ha caído sobre nosotros desde que llegaste. Hay discordia, hay enfermedad, y tú eres el único factor nuevo. No es personal, es protección. Nashoba alzó la voz por primera vez. ¿Protección de qué? ¿Del amor? ¿De la verdad? ¿De una mujer que ha hecho más por nosotros en unos meses que otros en años? El murmullo entre los presentes fue inmediato. Taya apretó los labios. Tu juicio está nublado, Nashoba. Tú ya no ves, sientes, y el sentimiento no es base para un líder. Eleanor giró el rostro hacia él angustiada. No tienes que decir nada, Nashoba. Si mi presencia pone en peligro tu liderazgo, me iré. Pero él negó lentamente. Tú no eres el peligro, lo es el miedo. Y si cedo ante él, ¿qué clase de líder sería? El consejo se reunió aparte durante unos minutos. Cuando regresaron, el rostro de Hiamovi era pálido. Ella puede quedarse, dijo, pero bajo una condición. Todos contuvieron la respiración. Será exiliada a los bordes del territorio. No podrá cruzar los límites del poblado. No podrá compartir el fuego con nadie. Y no tendrá contacto con Nashoba más allá de lo que la ley ancestral permita entre un líder y una extranjera. El golpe fue brutal. «Eso es justicia», exclamó Nashoba dolido. «Eso es encierro disfrazado de misericordia». «Es equilibrio», respondió Taya. Eleanor bajó la mirada. Durante un segundo, pareció que su espíritu se quebraría, pero entonces alzó el rostro, respiró hondo y asintió. «Acepto. No porque esté de acuerdo, sino porque los respeto. Pero sepan esto. No hay sombra más peligrosa que la que nace del prejuicio». Fue conducida fuera del círculo. Le dieron una choza improvisada cerca del bosque, lejos de los tipis. No tenía fogón ni protección, solo mantas, raíces secas y una jarra de barro con agua. Nashoba fue esa noche a verla. Se acercó en silencio, evitando que lo vieran. «Voy a cambiar esto», prometió, sentado frente a ella en la penumbra. «No puedo permitir que vivas así por culpa de la ignorancia». «Ellos no son ignorantes», susurró ella. «Solo tienen miedo, y el miedo en grupo es más fuerte que la verdad». Él tocó su mano con ternura. «No puedo tenerte, y eso me consume». Eleanor lo miró, y por primera vez, lo besó. Fue un beso corto, pero intenso, cargado de todo lo que no podían decir ni compartir abiertamente. Luego, se separaron. «Haz lo que debas hacer», dijo ella. «Si tu amor es verdadero, sabrá esperar». Y mientras Nashoba se alejaba bajo la luna, con la decisión pesando en su espalda, Eleanor volvió a recostarse en el suelo frío de su exilio. Lo que no sabía era que Taya no pensaba detenerse ahí. La noche era tan densa que parecía haber tragado el cielo. En el extremo norte del territorio apache, donde los árboles crecían torcidos y los búhos no cantaban, Taya avanzaba con paso firme. Iba sola, cubierta por una capa oscura y llevando un pequeño saco con objetos rituales. Nadie debía verla.
Nadie debía saber lo que estaba por hacer. Se detuvo al pie de un árbol seco, marcado con símbolos que no pertenecían a su tribu. Golpeó 3 veces una piedra contra el tronco. Un silencio. Otro golpe. Entonces, de entre la oscuridad, emergió una figura encorvada, con una máscara de cráneo animal cubriéndole el rostro. «¿Viniste?», dijo la figura con una voz que parecía arrastrar siglos. «Necesito tu ayuda, Tagdel», respondió Talla sin titubear. Tagdel no era un chamán como los de su aldea. Era un brujo navajo exiliado por practicar lo que muchos llamaban la senda torcida. Una mezcla de antiguas prácticas de sanación deformadas por la envidia, el rencor y el deseo de control. ¿Y qué deseas, mujer del viento del sur? Quiero que una extranjera olvide, que su alma se debilite, que no pueda amar, ni recordar, ni quedarse. Quiero que se desvanezca, sin sangre, pero sin volver jamás. Tagdel rió suavemente. Eso no es amor herido, eso es obsesión. Llámalo como quieras. ¿Puedes hacerlo? El brujo sacó de su manto una pequeña figura de arcilla. No tenía rostro, solo un agujero en el pecho. Debes conseguirme un mechón de su cabello y una prenda que haya usado mientras pensaba en él. Si la pasión entre ellos es real, el ritual tendrá efecto. Pero cuidado, mujer. A veces, lo que se pudre en uno, se pudre en todos. Talla no respondió, solo asintió. Dejó el saco con el pago, plumas, plata y sal de roca, y regresó antes del amanecer. En su mirada había algo nuevo, una determinación desesperada que ya no conocía límites. Días después, Eleanor comenzó a cambiar. Primero fue el apetito. La comida le sabía amarga. Luego, el sueño. Despertaba a mitad de la noche sudando frío, con visiones extrañas de un pozo sin fondo. Después, el cuerpo. Sus piernas no respondían con la misma agilidad y sentía punzadas en el pecho cada vez que pensaba en Nashoba. Al principio creyó que era por el aislamiento, por el dolor de estar lejos de él, pero pronto entendió que algo más estaba ocurriendo. Una mañana despertó y encontró un pequeño talismán colgado de la puerta de su choza. Era una figura de arcilla sin rostro, idéntica a la que Tagdel le había mostrado a Talla. La tomó entre sus manos, temblando. Sabía que eso no era parte de ningún ritual apache de sanación. En la aldea, Nashoba también había notado que algo no estaba bien. Había tenido sueños con gritos, fuego y una figura femenina que se ahogaba en humo. Cada vez que iba a ver a Eleanor, ella parecía más débil, más distante, como si algo la jalara hacia un abismo invisible. Una noche, no pudo más. Entró sin permiso al tipi del viejo Hiamobi y exigió respuestas. «Esto no es natural», dijo golpeando la mesa. «Algo está matándola. No es castigo del consejo, es algo más oscuro». «¿Y qué sugieres, Nashoba?», preguntó el anciano. ¿Que uno de nosotros le ha echado un mal? No lo sé, pero necesito permiso para hablar con el chamán antiguo. Solo él puede ver más allá de lo que los ojos ven. Hiamobi dudó. Consultar al chamán antiguo no era algo que se hiciera sin causa grave. Pero al mirar el rostro desesperado de Nashoba, entendió que aquello ya se había salido del control político o sentimental. «Te daré solo una noche», concedió. «Si el chamán confirma que hay magia oscura en juego, entonces actuaremos. Pero si no, ella será enviada fuera del valle. No podemos arriesgar más». Nashoba salió corriendo hacia el bosque del este, donde vivía el chamán ciego que había guiado la tribu décadas atrás. Mientras tanto, Talla, observando desde la penumbra, sintió que el tiempo se le escapaba. Si Nashoba llegaba al fondo de la verdad, no solo perdería el poder, perdería todo lo que había construido para evitarlo. Esa misma noche, Eleanor tuvo una visión. Soñó que estaba en el río, caminando hacia una figura borrosa. Era Nashoba, pero cuando se acercó, su rostro se deshacía en humo, y detrás de él, Talla reía, con los ojos llenos de fuego. Entonces,
Una voz femenina susurró en su oído: «Si no despiertas ahora, no despertarás nunca». Y Eleanor abrió los ojos, jadeando. La choza del chamán antiguo estaba cubierta de símbolos trazados con polvo rojo. Nadie se acercaba a ese lugar sin causa seria. Allí no se buscaban bendiciones ni buenos augurios, solo verdad, cruda, peligrosa y definitiva. Nashoba entró con el corazón agitado. El anciano lo esperaba sentado en medio del círculo de ceniza, con los ojos cubiertos por una venda de cuero. Aunque no podía ver, su mirada invisible pesaba más que 1000 ojos. «¿Has venido cargado?», dijo el chamán sin que Nashoba pronunciara palabra. «¿Es amor lo que te guía? ¿O miedo?». «Ambos, anciano. Pero más que nada es urgencia. Ella está muriendo y algo